Hola, muchas veces nos preguntamos por qué pasan las cosas o por qué logramos o no logramos obtener algo. Muchas veces sentimos tantas aflicciones, tantos problemas, sentimos tantas debilidades, pero yo quiero decirte hoy algo. Quiero que sepas que todo lo que sucede en tu vida o lo que sucede en las personas a tu alrededor es parte del proceso. Muchas veces no comprendemos el proceso, muchas veces nos limitamos al proceso y muchas veces nos alejamos de él. No ganamos nada alejándonos del proceso, porque debemos pasarlo. Tampoco no debemos limitarnos, porque Dios nos dio un espíritu para fortalecernos, nos dio esa fortaleza que nos lleva hacia adelante, sin, claro está, desviarnos de nuestro objetivo, que es Dios mismo. Muchas veces nos preguntamos por qué en el mundo hay maldad, por qué en el mundo pasan muchas cosas malas, por qué existen tantas personas sin conciencia, por qué existen tantas personas que no buscan opciones diferentes para su vida. Y a lo largo de la historia del ser humano, lo que recabamos, aparte de pocas buenas experiencias e historias positivas, es muertes, asesinatos, sangre y todo lo malo que nos separa de una vida plena y llena de gozo y de paz. Muchas veces o pocas veces descubrimos que la verdadera paz, el verdadero anhelo ha estado ahí siempre. Y es que somos nosotros quienes no encontramos ese anhelo o esa paz buscándola en el lugar correcto. No la encontramos porque la buscamos en el lugar incorrecto, en el lugar donde no podía estar. Dios nos enseña algo bien interesante en la Biblia y dice que el mundo pasa y sus concupiscencias, o el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo encontramos en Primera de Juan 2:17. En la versión al día dice de esta manera, de una manera muy clara, muy puntual, y dice: y el mundo se está acabando, y con él todos sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando hablamos de permanecer para siempre es algo interesante y literal, porque aunque este cuerpo físico se termina, aunque toda la juventud y la fuerza se termina, el espíritu, el alma, lo que integra este cuerpo, lo que hace suspirar y sentir literalmente, eso es lo que perdura para siempre, eso es lo que no se corroe, eso es lo que funciona en el estado espiritual que Dios nos habla, permanecer para siempre. Pero existen dos opciones, existen nada más dos opciones que podemos elegir para permanecer para siempre. La palabra de Dios nos dice: el que hace la voluntad permanece para siempre, porque el mundo y sus deseos pasan. Si nosotros nos desviamos del camino, si nosotros nos desviamos del origen principal, del reino establecido, entonces simplemente no hay un todo, no hay una integridad. Y ese para siempre será para siempre de manera negativa. Será para siempre de manera que no podrás satisfacer esa necesidad o ese hueco integral que existe y que solamente Dios puede llenar. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué tiene hambre o por qué siente necesidades en su cuerpo, tomar agua o algo? Si alguna vez se ha preguntado, entonces estamos en las mismas. Y la respuesta que yo he encontrado es que necesitamos satisfacer, necesitamos lograr llenar un vacío que momentáneamente está allí. El ser humano nace con un vacío, todo ser humano nace con un vacío, un espacio ahí que no ha sido llenado, un espacio reservado para alguien, un espacio reservado para aquel que te formó, para aquel que me formó antes que fuésemos en el vientre de nuestra madre. Él quiso dejar un espacio ahí que tú o yo lamentablemente tuvimos que probar buscando algo para poder llenar ese espacio, y no nos dimos cuenta, no nos instruyeron o no nos enseñaron que ese espacio simplemente se iba a llenar con nuestro creador. Por eso cuando dice el mundo pasa y sus deseos, pero
el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que reserva o el que trae a vivir aquel que nos satisface al lugar donde tiene que estar, entonces, hasta entonces, vamos a nosotros a tener o a permanecer para siempre, a tener una vida plena y a permanecer para siempre. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Él lo venció. Muchas veces nos equivocamos, erramos, decimos y aún mismo culpamos a Dios mismo por muchas cosas. Pero simplemente, como un hombre muy sabio, muy inteligente dijo alguna vez, simplemente es ausencia de Dios en esas cosas negativas que vemos. Tomé a bien de grabar estas palabras porque Dios es bueno, creo yo, Dios es maravilloso y para siempre es su misericordia. Dios no está viendo cómo tú, en qué situación estás o cómo tú estás parado en este momento. Dios está viendo lo que tú puedes hacer. Puedes hacer muchas cosas grandes, puedes lograr cosas maravillosas que tú nunca has imaginado. Solo quiero decirte algo, Cristo te ama. Y yo quiero hacer una pequeña oración de algunas cuantas frases, pero frases muy importantes que marcan el destino de nuestras vidas. Dios nos envió a hacer algo y parte de ese algo es, o mejor dicho, el todo de ese algo es el propósito que está en tu vida. Tú muchas veces te preguntas, ¿cuál es mi propósito? Pues quiero decirte que tu propósito lo encuentras cuando realmente buscas en el lugar indicado y das la oportunidad que el dueño de ese espacio que está en ti lo sea habitado, que el dueño habite ese lugar. Quiero que cierres tus ojos, si puedes, si no, nada más ve la pantalla y repite estas cuantas palabras conmigo, pero ten fe, fe de que va a ser algo, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu vida y tu perspectiva. Dice: Señor, te doy gracias porque me diste una oportunidad, me diste la oportunidad de nacer. Ahora, Dios, también te doy gracias porque me das otra oportunidad, esa oportunidad de conocerte, de ser alguien diferente. He errado y he hecho cosas incorrectas, Señor, pero yo en este momento te pido perdón. Te pido perdón porque te he fallado. Me he limitado a lo que he visto, me he limitado a perder todo lo que tú tenías para mí por hacer cosas incorrectas. Dios, ahora quiero que tú puedas escribir mi nombre en el libro de la vida, puedas limpiarme con tu sangre vertida en aquella cruz y transformarme en un hijo tuyo. Ya no quiero seguir atado al pasado, ya no quiero seguir corriendo de un lugar a otro sin sentido. Quiero, Dios, que tu paz, que tu amor justifique en mi vida y que me lleve hacia cosas mayores, para poder así también cumplir el propósito por el cual yo fui creado. Te invito a entrar a mi corazón y llenar ese espacio que solamente te pertenece a ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, me gustaría que te comunicaras conmigo o con una persona en el lugar donde te encuentres, que consideres tú que esa persona podría ayudarte, que consideres tú que esa persona podría darte esa mano amiga, estrecharte esa mano para levantarte de donde estás. Y si no, quiero decirte que el principio fundamental, el pilar fundamental del cual nosotros debemos aferrarnos es Dios. Búscalo. Trata de leer la Biblia insistentemente. Ve a internet, si tienes más acceso, ve a internet y busca palabra que te llene. Busca referencias que te hagan sentir cercano a Dios. Y lo mejor de todo que puedes hacer es doblar tus rodillas, encerrarte en tu cuarto y decirle a Dios: gracias por todo. Coméntale a Él y verás que las cosas siempre son diferentes. Dios te bendiga.